Ya nos encontramos en octubre y es momento de hablar de las lecturas, de resumen de lecturas que estuve teniendo a lo largo del mes de julio y agosto. Llego un poco atrasada, pero tenemos que hablar acerca de estos libros. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy, como ya les adelantaba, estaremos haciendo el wrap-up de estos 2 meses, julio y agosto. Como ya les adelantaba, en este video quiero compartirles mi resumen de lecturas del mes de julio y agosto. Iba a decir de los 2 últimos meses, no sé por qué, pero ya estamos en octubre. Creo que estoy un poco atrasada, pero aún así quiero compartirles estas lecturas porque en general fueron lecturas muy interesantes. Leí no tanto, bastante poco, creo yo, pero todas estas lecturas vale la pena comentarlas. Sí tuve una decepción que también les voy a estar comentando al respecto, pero nada, sin más, empecemos. Justamente voy a empezar con esta decepción, que es The Road of Lost Innocence de Somali Man. Es un libro bastante interesante en general, porque yo creo que si se hubiera presentado en formato de ficción, hubiera sido recibido con los brazos abiertos, porque literalmente estamos hablando de trata y tráfico de niñas, estamos hablando de esclavitud sexual que sucede en Camboya y que incluso puede ser la realidad de muchas otras partes del mundo. Y les digo, si se hubiera presentado como ficción hubiera estado perfecto, pero se presentó como una biografía, autobiografía, en la cual justamente Somali nos cuenta su historia de vida que está vinculada con el periodo de los Khmer Rojos. Situaciones tanto políticas, sociales bastante complejas estaban sucediendo y resulta que ella lamentablemente fue abandonada por su familia, vivía como una salvaje. Un día de la nada llega una persona que se presenta como su abuelo, o al menos ella lo denomina de esa forma, y esta persona la engaña diciéndole que le iba a llevar donde un tío por parte de su padre, y ella se va con esta persona. Sin embargo, ese encuentro con ese dichoso tío nunca llega, o llega de una forma bastante ambigua. Ella se queda viviendo con este dichoso abuelo y es la persona que vende su virginidad, que la concede en matrimonio a una persona super X, que incluso llegado el momento simplemente desaparece, y posteriormente la vende a una proxeneta, quien la introduce en el mundo de la prostitución. Cosas bastante tétricas le suceden, y no es hasta que conoce a un extranjero con quien se casa, forma una familia, que sale de este mundo y forma su propia ONG para salvar niñas que habían pasado por una situación muy similar a la de ella. Hasta ese punto tú dices, esta es una historia de superación. Incluso había agarrado el foco por parte de muchos periodistas, de muchas autoridades en el mundo, recibía muchas donaciones, y con esto no quiero decir que no haya podido salvar la vida de muchas niñas en esta parte del mundo y con esta situación, porque en su momento me pusieron un comentario en el video en el que les hablaba acerca de este libro, que decía, pero Somali ayudó a muchas niñas con su ONG, hizo muchas cosas, y realmente es que lo digo, no dudo que haya sucedido de esa forma, porque literalmente te preguntarías dónde iba a parar la cantidad de dinero que recibía. Pero mi crítica va exclusivamente al enterarnos de que toda la historia contada es una historia ficticia, es una historia inventada por ella misma. Muchos periodistas empiezan a investigar esta historia, querían recabar mayor información acerca de quién es Somali, porque obviamente basarnos exclusivamente en lo que ella nos dice no debería ser una fuente totalmente fiable. De esa forma se enteran que había muchas inconsistencias, y con el tiempo fueron saliendo testimonios, incluso de las niñas a las cuales se supone ella salvaba, que mencionaban cómo es que Somali les pedía que exageraran, la situación, que dijeran cosas que tal vez nunca habían pasado, que tergiversaran su propia historia, así como ella lo había realizado. Y entonces esto fue el foco de muchas críticas. Ella salió de su ONG, fue desvinculada, intentó como que asociarse a otra, pero a largo plazo ella dio a conocer que efectivamente lo que se estaba diciendo de ella sí era real, o sea, su historia no era real, había muchas cosas que ella había cambiado, y en fin, es una situación bastante desconcertante, porque realmente te preguntas, ¿cómo es que se juega con ese tipo de situaciones? Estamos hablando de situaciones bastante tristes, situaciones que son reales, situaciones que no necesitan ser tergiversadas, no necesitan ser exageradas, de por sí ya son situaciones con las cuales no se debería jugar, no se debería lucrar con ello. Así que sí fue bastante decepcionante. No es un libro que yo les aconseje leer
De todas formas, si quieren investigar más al respecto, la información está en internet. Ustedes pueden encontrar notas periodísticas, investigaciones que se realizaron, y yo creo que conocer esa historia no está de más. Pero leer el libro, específicamente pagar para leer este libro, creo que no vale la pena. El siguiente libro que estuve leyendo es Founded on Fear de Peter Tyrrell en colaboración con Diarmuid Whelan. Y digo en colaboración porque este libro no vio la luz sino tiempo después de que incluso el autor fallezca, o mejor dicho, se quite la vida, porque sucedió de esa forma lamentablemente. Y lo que hizo Diarmuid Whelan es basarse mucho en las cartas que él intercambiaba con un diputado en su momento y en la nota periodística que llegó a escribir. Peter Tyrrell escribió esta nota periodística para dar a conocer su testimonio acerca de las escuelas industriales, porque un diputado, justamente con quien se intercambiaba estas cartas, tenía la campaña de ir en contra de estas escuelas porque lo que se sabía que sucedía en esas 4 paredes era demasiado tétrico. Resulta que el autor pasó en esta escuela mucho tiempo, desde su niñez, salió recién a los 16, 17 años y fue a parar conjuntamente todos sus hermanos. Y el tema de la violencia era bastante constante, y no solamente estamos hablando de violencia física o psicológica, estamos hablando también de violencia sexual. Con el tiempo se fueron conociendo casos acerca de toda esta situación. Les pongo un poco en contexto. Las escuelas industriales tenían el objetivo, en Irlanda y tal vez en otras partes del mundo de igual forma, de cobijar a niños que vivieran en precariedad. Tal vez sus familias no tenían la oportunidad de darles educación o brindarles alimento. Entonces estos niños eran enviados a estas escuelas que eran dirigidas por la parte religiosa, padres, curas, hermanos, monjas. Y lo triste es saber que lo que se pintaba como una utopía, porque no solamente tenía el objetivo de darles educación o alimentos, sino de brindarles un oficio para el futuro. Estos niños tenían que asistir a talleres de ciertos oficios como zapatería, costura, mecánica. Y les digo, lo triste es saber que esta utopía no era 100% una utopía, porque estos niños vivían situaciones de violencia de forma muy constante, al punto de que sabemos que ni siquiera el sistema de educación que se brindaba era adecuado. Muchos de esos niños salían al mundo ya en una edad adulta y no sabían leer, no sabían escribir. Lo único que sabían era el oficio que se les había enseñado. E incluso lo triste es saber es que la sociedad no estaba preparada para esos niños. Se los tachaba, se los desvinculaba de los trabajos de forma muy fácil. Incluso a ellos les costaba encontrar trabajo o mantener su trabajo, porque el tema incluso de situaciones sociales como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, eran el pan de cada día de esta sociedad. Y el autor es muy crítico con la sociedad irlandesa, y hay muchas cosas demasiado interesantes en este libro, cosas tristes, porque incluso el autor ve una salida en enlistarse en el ejército británico, y resulta que participa en la Segunda Guerra Mundial. Él es capturado por el ejército alemán, se convierte en un prisionero de guerra, y la experiencia que él tiene en este periodo de su vida es mucho más satisfactoria que lo que había vivido en su infancia. El autor, les digo, es muy crítico con la sociedad irlandesa y en general con las personas. Él claramente menciona que si tú formas una familia o intentas formar una familia, no intentes traer niños al mundo si no tienes la capacidad de darles cobijo, alimento, educación, mucho menos lo mandes a una escuela que se sabe perfectamente que muchas veces aquellas personas que están como que en la dirección, en la parte religiosa, padres, curas, hermanos y un gran etcétera, no son personas adecuadas o no son personas que tengan una formación para brindar una crianza adecuada a los niños, mucho menos educación. Así que es un libro impresionante por todo lo que representa. Siento que no tiene tanta repercusión, no ha tenido tanta repercusión, e incluso es bastante poco conocido, así que si tienen la oportunidad de leerlo y adentrarse a conocer un poquito más acerca de Peter Tyrrell, estoy segura que se van a impresionar acerca de su historia. Otro libro que estuve leyendo es Noin. Es un manga de 6 tomos que está increíble. No sabía que me podía gustar tanto. Ustedes imagínense que cuando Hitler ascendió al poder se creó un proyecto que tenía el objetivo de mezclar el ADN de este mandatario de Hitler con el de una mujer para engendrar 12 niños, los cuales iban a ser diseminados alrededor de Alemania.
tal cual sucede. Sin embargo, en 1940, los altos mandatarios de este sistema sin más deciden que 11 de estos niños tienen que ser eliminados. Una de las principales preguntas que surge es ¿por qué? ¿Por qué engendrarlos para después eliminarlos? Mucho más cuando se supone que son como que la línea descendiente directa de Hitler. Y además, ¿por qué eliminar a 11? ¿Se van a quedar con uno? ¿Con cuál? ¿Por qué? Bueno, en este caso, a lo largo de los 6 tomos de esta historia, vamos a seguir la historia de Noin, el niño número 9, porque todos los niños tienen su nombre que está vinculado con el número de niño engendrado, y además a cada uno de estos niños se le asignó un muro, una persona que desde su infancia, o mejor dicho, desde que nacieron, tiene el objetivo de preservar su existencia. Entonces, cuando se dicta este decreto de eliminar a los niños, tanto Noin y con su muro, empieza como que toda una persecución. Y estamos hablando de masacres, porque cualquier persona que haya tenido contacto con estos niños también tiene que ser eliminada. Entonces, las viñetas que se nos pintan son increíbles. Lo interesante es, yo no soy experta en dibujo, pero el autor tiene un trazo que de verdad a mí me asombró. Dentro de lo explícita que es la historia, porque les digo, hablamos de masacres, de disparos, de muertes y un montón de cosas, el autor hace que que sus dibujos no sean tan explícitos y que tu imaginación se extrapole. O sea, es tu imaginación el que define de forma correcta el dibujo que te está presentando la historia. Y hay un desarrollo de personaje increíble. No pasa de ser un niño vulnerable, inocente, a un niño que da miedo. Porque el autor no solamente mezcla el aspecto histórico en el que van a aparecer las grandes figuras del momento, sino lo entremezcla con situaciones, por ejemplo, de ciencia ficción. Dentro de estas masacres, obviamente la gente muere. Y se habla acerca de la energía, de partículas que pueden emitir, y no empieza como que a percibirlas. ¿Qué tipo de repercusión va a tener eso? Eso ya les dejo a ustedes para que lo descubran. Pero es demasiado interesante el potencial de esta historia, porque se habla de manipulación, del poder que le podemos dar a una persona que tiene esa capacidad de endulzar el oído. Y es increíble el tipo de conversaciones que vamos a encontrar en este manga. De verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, si les interesa esa combinación de historias en las que tenemos viñetas mezcladas con historias, con ficción histórica, ciencia ficción y de forma increíble, de verdad, este manga tiene que ser leído por ustedes. El siguiente libro que estuve leyendo también es un manga titulado El perro enamorado de las estrellas de Takashi Murakami. Es un libro precioso porque nos habla acerca de la amistad, acerca de la lealtad que los animalitos pueden tener para con las personas. En este caso nos encontramos con Happy, quien es el protagonista de esta historia. Él es recibido por una familia que en un inicio como que todo iba perfecto. Lamentablemente esta familia con el pasar del tiempo se desintegra y el padre únicamente se queda con el cachorrito, con Happy. Y a partir de ese momento empieza toda una travesía. Un viaje que no tenía un destino como tal, y en ese interín incluso se van a topar con otro tipo de personas. Lo interesante de este tomo es que no solamente vamos a conocer a Happy y a su dueño, sino también vamos a conocer historias paralelas, como por ejemplo un niño que llega al momento en ese viaje, les roba ciertas cosas, y esta historia también está vinculada con su abuelito y con un perrito de forma adicional. Pero también vamos a conocer que Happy no era el único cachorro de la camada. Y vamos a conocer a Chibi, la cual también tiene una historia. Lamentablemente, a diferencia de Happy, estaba muy enfermita, pero una abuelita decide acogerla en su casa y van a pasar millones de cosas. Yo creo que dar detalles acerca de este libro sería darles demasiado spoilers y no quiero hacerlo porque es una historia tan increíble, tan preciosa, que tiene tanta magia, que nos habla acerca, les digo, de la lealtad de los animalitos hacia las personas, acerca del amor incondicional que te pueden dar, que si tú te estás muriendo, prácticamente estás pasando un momento mal, ellos van a estar ahí sin importarles las circunstancias y no les va a importar si le das alimento, si le das cobijo. Ellos lo único que quieren es tu compañía y ser feliz contigo. O sea, es un libro increíble, de verdad. Les digo, comentarles más al respecto sería spoilearlos, así que ojalá le puedan dar una oportunidad. Es un libro precioso. Otro libro que estuve leyendo es Ellas hablan, de Miriam Taus. Es un libro bastante cortito, pero increíble. Siento que es importante conocer como que el contexto. Resulta que en una comunidad menonita, acá en Bolivia, en
el departamento de Santa Cruz, por mucho tiempo las mujeres de esta comunidad estaban sufriendo agresiones que no se sabían siquiera qué eran. O sea, ellas simplemente se levantaban en las mañanas sintiéndose extrañas, con dolores, sangrado. Con el tiempo algunas habían quedado embarazadas, otras tenían enfermedades de transmisión sexual. E incluso lo triste es saber que estas mujeres obviamente comentaban al respecto. Quien era su autoridad en ese momento pues era un pastor. Y este pastor incluso asociaba como que estas circunstancias a algo esporádico o algo que estaba relacionado con Dios, cosa tan que las estaba castigando y que no sé qué. O sea, cosas como que tú dices, ¿de dónde? O sea, algo raro estaba pasando. Y no es hasta que un grupo de mujeres dice, ok, esto está pasando, algo extraño es. Así que se da cuenta que quienes cometían actos impuros por las noches era un grupo de hombres. Ellos solían introducir un gas sedante que normalmente era utilizado para animales por las noches en los dormitorios de muchachas. O sea, ni siquiera estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas que iban desde edades bastante tempranas hasta mujeres muy adultas, y por las noches las violaban. Entonces, estas mujeres empiezan a decir, ok, esto está extraño. Inicialmente lo comentan con el dichoso pastor. Se quería tratar como que exclusivo de la comunidad sin ir más allá al tema de las autoridades. Y no es hasta que una de estas mujeres decide atacar de forma muy violenta a uno de estos hombres, porque era preciso, creo yo. Y resulta que es el momento en el que deciden ir a las autoridades pertinentes. Y en ese interín, pues los hombres incluso buscaban la forma de sacar a estos hombres de la cárcel. Estaban vendiendo algunos productos, sus animales, porque el objetivo era pagar como que la fianza y ese tipo de cosas. Sin embargo, la autora toma de referencia esta historia y nos toma el punto de partida tal cual ese, donde los hombres salieron de la comunidad, están en este tema de las autoridades y de todo ello, de la denuncia, y las mujeres se quedaron en la comunidad. Y es a partir de ese momento que empiezan como que a entablar debates. Se van a quedar en la comunidad, bajo qué circunstancias, van a perdonar lo sucedido, se van a salir también bajo qué circunstancias, porque eran mujeres dentro de todo muy inteligentes, teniendo en cuenta que ellas no reciben ningún tipo de educación, ellas no saben leer, no saben escribir, solamente aprenden lo que los hombres quieren que aprendan, lo que su pastor les enseña. Pero tienen conversaciones fascinantes, muy filosóficas, e incluso, les digo, son demasiado inteligentes, porque ellas dicen, ok, vamos a debatir y conversar de esto, pero necesitamos un acto, una persona que escriba todo lo que estamos hablando. Uno de los hombres, quien había sido como que descartado de cierta forma porque fue como que desvinculado de la comunidad, posteriormente lo volvieron a aceptar, era una persona marginada, tal vez, deciden pedirle ayuda a él para escribir todo lo que se estaba comentando. En el interín también vamos a conocer su historia, y lo interesante es, les digo, esas conversaciones filosóficas que hablan acerca de, sí, el tema de la religión, de Dios, de lo que dice la Biblia, del tema del perdón, y tienen conversaciones que tú dices, wow, o sea, ¿en qué momento? Y lo bonito es tal vez tener presente que estas mujeres sí tuvieron la oportunidad de hablar de lo sucedido. No sabemos qué pasó con ellas, no sabemos si este escenario es real, no sabemos incluso qué es lo que pasa con ellas, porque el libro tiene un final bastante abrupto, pero es bonito pensar que tuvieron la oportunidad de platicar, de debatir, de decidir, vamos a quedarnos, vamos a irnos, bajo qué circunstancias. ¿Van a tener un futuro mejor? Pues bueno, les digo, todo se queda a medias, pero es un libro bastante cortito, pero demasiado increíble por todo lo que representa. Sin duda, una gran recomendación. Y por último, el último libro que estuve leyendo, y ya cierro, y creo yo, con el broche de oro, es La violación de Nanking de Iris Chan. Es un libro increíble por la cantidad de información y tan bien documentada que nos presenta la autora. Después de haber leído Hierba, necesitaba conocer más al respecto, y creo que di con el libro perfecto, y sin duda se los aconsejo. Si quieren saber más al respecto, por supuesto. Este libro está dividido en 3 partes. La primera se centra en conocer cuáles eran los antecedentes tanto de China como de Japón. ¿Por qué Japón despreciaba cualquier vestigio de la cultura china? Había como que un adoctrinamiento que estaba vinculado con el tema de su cultura. La autora incluso intenta como que encontrar razones de su actuar. Resulta que uno de sus objetivos era la expansión asiática. Empiezan a ocupar pequeños territorios en Asia. Uno de ellos, Manchuria, por ejemplo, y es a partir de toda esa situación que empieza la Segunda Guerra Sino-Japonesa.
Incluso cómo empieza es bastante irrisorio porque de cierta forma uno de los soldados japoneses se había perdido. Y eso lo usaron como una excusa para invadir el territorio chino. Y lo triste es saber que los chinos casi ya los estaban recibiendo con los brazos abiertos porque habían sido abandonados por su propio ejército. Estaban a merced de los japoneses. Su objetivo era llegar a la capital de Nankín. Y tal cual lo hacen. La segunda parte nos cuenta toda esa situación. Y cualquier tipo de tortura que ustedes se puedan imaginar, la más despreciable, la más repelente, acá ellos lo hicieron. No voy a entrar en detalles porque les digo es bastante tétrico todo lo que se narra. Incluso nos cuenta cómo ciertos representantes extranjeros que ya tenían como que ciertas como que construcciones tenían que recibir a los chinos. Y estamos hablando de representantes estadounidenses, alemanes, o sea, un nazi defendió a los chinos. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? Y la tercera parte se centra en conocer por qué la historia, la memoria histórica olvidó este suceso. Nos cuenta incluso cómo muchos libros históricos ni siquiera mencionan lo sucedido en Nankín. ¿Y por qué? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, sabemos cómo es que termina. El ejército estadounidense lanza las dos famosas bombas y es como que toda esa situación de cierta forma la tergiversaron. Como que Japón intentó cambiar su imagen, empezó a obviar y empezó a rechazar, a desmentir situaciones que se estaban narrando. Empieza la Guerra Fría, y es el momento en el que hacen una muy buena campaña política, no solamente uniéndose a las como que potencias del momento, sino que, les digo, cambiando su discurso. Y toda la situación que se narra es demasiado estresante, porque si a la fecha los alemanes casi siguen pidiendo disculpas, ellos simplemente olvidaron todo lo que hicieron dentro de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Y es triste porque estamos hablando de muchas vidas que no tuvieron ningún tipo de justicia. Es un libro increíble. Si quieren conocer más al respecto, de verdad, lean esta investigación. Está, les digo, demasiado bien documentada. Tiene entrevistas, tiene entradas a diarios, tiene notas periodísticas que se publicaban en el momento porque el mundo tenía que enterarse. Y cómo es que se enteraba y cómo incluso a partir de esa documentación, aún así Japón sigue negando toda esta situación. Así que nada, de verdad es un libro increíble. Si tienen la oportunidad de leerlo, me encantaría saber sus comentarios. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder hablarles acerca de todas estas lecturas porque les digo, fueron lecturas muy intensas, muy interesantes. Yo creo que cada una de ellas tiene un tópico que sin duda vale la pena conocer. Así que si ustedes conocían alguno de estos títulos, me encantaría saber sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienen un sentir parecido al mío? ¿No tanto? ¿Tienen algunas otras recomendaciones? Si no los leyeron, ¿hay alguno que les llame la atención? Que ya tienen como que el ojo para leerlo. Me encantaría leerlos en los comentarios. Me encanta que puedan compartir sus opiniones al respecto. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.